Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a estar pues estudiando quiénes fueron los apóstoles Alfeos. Los gemelos Jacobo y Judas Alfeo fueron escogidos por Santiago y Juan respectivamente. Estos junto a Jesús y el resto de los apóstoles fueron a Queresa a conocerlos y Jesús los aceptó. Eran gemelos y eran pescadores. Ya ellos sabían que Jesús vendría a conocerlos y aguardaban en la playa. Cuando Jesús estuvo frente a ellos, fijando la mirada en ambos, les dijo: seguidme. Y esa noche tuvieron una simple cena en casa de Alfeo y los gemelos. Los gemelos entonces fueron recibidos ese día como en la familia apostólica. El documento 139.9 habla de la personalidad de ellos y dice así: estos hijos de Alfeo fueron el 9º y 10º apóstol escogidos por Santiago y Juan y aprobados por Jesús. Tenían 26 años de edad y estaban casados. Jacobo tenía 3 hijos y Judas 2. Ellos amaban a Jesús y Jesús los amaba a ambos. Jamás interrumpieron al maestro con preguntas. Muy poco comprendían de las discusiones filosóficas o de los debates teológicos de los otros apóstoles, pero les complacía contarse entre los integrantes de este grupo de hombres notables. Estos dos hombres eran casi idénticos en su apariencia física, en sus características mentales y en el alcance de su percepción espiritual. Lo que se diga de uno de ellos puede aplicarse al otro. Andrés les asignó el trabajo de velar por el mantenimiento del orden de las multitudes y estos gemelos eran los conserjes principales durante las horas de predicación y en efecto los siervos generales y los recaderos de los 12. Ayudaban a Felipe con los suministros, llevaban a las familias el dinero que Natanael les enviaba y siempre estaban dispuestos a brindar ayuda a cualquiera de los apóstoles y ayudaron a David Zebedeo inclusive con el servicio de las tiendas durante las giras de predicaciones y enseñanza. Las multitudes de gente común alentaban sus esperanzas al ver a dos personas como ellos que ocupaban un lugar honroso en el grupo de los apóstoles. Por el hecho de haber sido aceptados como apóstoles, estos mellizos mediocres fueron el medio para atraer al reino a numerosos creyentes de corazón débil. Además, la gente común aceptaba mejor las órdenes y direcciones impartidas por consejos oficiales que muchos se parecían a ellos mismos. Jacobo y Judas, que también eran llamados Tadeo y Lebeo, no tenían características fuertes ni puntos flacos. Los sobrenombres que le dieron los discípulos eran apodos tiernos que reflejaban su mediocridad. Eran los menos importantes entre todos los apóstoles. Ellos lo sabían, pero les complacía de todas formas. Todos los apóstoles amaban a Jesús y cada uno de ellos era atraído por un rasgo específico de la personalidad. Jacobo Alfeo amaba especialmente a Jesús por la sencillez del maestro. Los gemelos no podían comprender la mente de Jesús, pero sentían el lazo comprensivo entre ellos y el corazón de su maestro. Su mente no era de un orden elevado, hasta se les podría considerar con reverencia estúpidos, pero tenían una experiencia auténtica en su naturaleza espiritual. Creían en Jesús, eran hijos de Dios y miembros del reino. Judas Alfeo se sentía atraído por Jesús por la humildad sin ostentación del maestro. Esa humildad vinculada con tan grande dignidad personal le resultaba particularmente atractiva a Judas. El hecho de que Jesús les ordenara siempre que no mencionaran sus acciones extraordinarias grandemente impresionaba a este simple hijo de la naturaleza. Los gemelos eran asistentes de buen corazón y mente ingenua, y todos los amaban. Eran dos amores. Jesús recibió a estos jóvenes con un solo talento, es decir, no eran tan inteligentes, pero Jesús los aceptó y hizo uso de ese único talento que tenían ellos. Y esos talentos fueron puestos en honor en su séquito personal en el reino, porque hay incontables millones de otras almas igualmente simples y temerosas en los mundos del espacio. Además, nuestro Padre Creador encarnado en Jesús se interesó mucho en conocer estas mentes que eran las que más abundaban en el planeta. Y entonces, del mismo modo desea acoger en una comunión activa y creyente con Él y su efusivo espíritu de la verdad.
Jesús no desprecia la pequeñez, sino tan solo el mal y el pecado. Jacobo y Judas eran pequeños, pero también eran fieles. Eran simples e ignorantes, pero eran de corazón generoso, compasivos y afables. Muchos hombres ricos no fueron admitidos como evangelistas. Y cuando las multitudes supieron esto y contemplaban a los gemelos como miembros del cuerpo apostólico, se convencieron de que Jesús no tenía favoritos, que no hacía acepción de personas. Solo una institución divina podía edificarse sobre un cimiento humano tan mediocre, ¿no? El día de la última cena en el aposento alto, Jesús le dio una admonición a cada uno de los apóstoles. Y a los gemelos Alfeos les dijo: hijitos míos, vosotros sois uno de los 3 grupos de hermanos que eligieron seguirme, refiriéndose a que Andrés y Pedro eran hermanos, Santiago y Juan eran hermanos, y entonces ellos, los gemelos, eran hermanos. Son los únicos 3 grupos de hermanos. Y siguió diciendo Jesús: los 6 habéis hecho bien trabajando en paz con vuestra propia parentela, pero ninguno han hecho mejor trabajo que vosotros. Se avecinan duros tiempos, tal vez no podáis comprender todo lo que os sucederá a vosotros y a vuestros hermanos. Pero no dudéis jamás de que se os llamó cierta vez para hacer la obra del reino. Durante un tiempo no habrá multitudes para ocuparse de ellas, pero no os desalentéis. Cuando terminéis la obra de vuestra vida, yo os recibiré en lo alto, donde en gloria relataréis vuestra salvación a las huestes seráficas y a las multitudes de los altos hijos de Dios. Jesús le dijo a cada uno de los apóstoles cómo dedicar el resto de su vida. Entonces a los gemelos también les dijo: dedicad vuestra vida a la elevación de la tarea diaria y común. Mostrad a todos los hombres en la tierra y a los ángeles del cielo cómo alegre y valientemente el hombre mortal puede, después de haber sido llamado para trabajar por una temporada en el servicio especial de Dios, volver a las labores de los tiempos anteriores. Y al volver a las labores de los tiempos anteriores, lleven consigo el nuevo esclarecimiento de la experiencia de la afiliación con Dios y una comprensión más exaltada de que para aquel que conoce a Dios no hay labores comunes ni tareas seculares. Para vosotros que habéis trabajado conmigo, todas las cosas se han vuelto sagradas. Toda labor terrenal es aún un servicio a Dios el Padre. Cuando escuchéis la buena de la obra de vuestros ex asociados apostólicos, regocijaos con ellos y continuad vuestra labor diaria como los que aguardan a Dios y sirven mientras esperan. Habéis sido mis apóstoles y siempre lo seréis, y yo os recordaré en el reino venidero. Esa noche Jesús fue apresado, procesado y luego crucificado, como todos sabemos, la noche de la Santa Cena. Después que terminaron esa reunión, el día de la resurrección se le apareció a los apóstoles en el aposento alto y acordó con ellos encontrarse en Galilea. En Galilea Jesús estuvo compartiendo con los 10 y luego caminó con ellos de 2 en 2. Eran 10 porque ya no estaba Judas Iscariote y Simón Zelote se había separado temporalmente. Cuando salió a caminar con los gemelos, Jesús, dirigiéndose a ambos, les preguntó. Esto está en el documento 192.2. Jacobo y Judas, ¿creéis vosotros en mí? Y ambos dijeron: sí, maestro, creemos. Entonces Jesús les dijo: pronto os dejaré. Veis que ya os he dejado en forma material. Permaneceré solo un corto periodo en esta forma antes de ir al Padre. Creéis en mí, sois mis apóstoles y siempre lo seréis. Continuad creyendo y recordando vuestra asociación conmigo. Cuando yo ya no esté, cuando acaso hayáis retornado al trabajo que hacíais antes de venir a vivir conmigo, no permitáis nunca que el ocuparos de una tarea exterior distinta influya sobre vuestra lealtad. Tened fe en Dios hasta el fin de vuestros días en la tierra. No olvidéis jamás que una vez que seas un hijo de fe de Dios, todo trabajo honesto del reino es sagrado. Nada de lo que haga un hijo de Dios es ordinario. Haced vuestro trabajo de aquí en adelante como si fuera para Dios. Y cuando hayáis terminado en este mundo, yo tengo otros mundos mejores, donde igualmente trabajaréis para mí. En todo este trabajo en este mundo y en los otros mundos, yo trabajaré con vosotros y mi espíritu vivirá dentro de vosotros. Los gemelos sirvieron fielmente hasta el fin, hasta los días sombríos del proceso, la crucifixión y la desesperanza. En su corazón nunca perdieron su fe en Jesús y, con excepción de Juan, fueron los primeros en creer en la resurrección. Pero no podían comprender el establecimiento del reino. Poco después de que su maestro fue crucificado, regresaron con sus familias y a sus redes y había concluido su obra.
no tenían la capacidad para seguir en las batallas más complejas del reino, pero vivieron y murieron conscientes de haber sido honrados y bendecidos con 4 años de íntima y personal asociación con un Hijo de Dios, el Hacedor soberano de un universo. Y hasta aquí, acerca de los hermanos Alfeo, los esferos del próximo, vamos a estar hablando de Simón el Celote. Hasta pronto.